El Colegio de la Inmaculada, nuestro colegio, se encuentra de celebración. Cumple 125 años convirtiéndose en uno de los centros educativos más señeros de Asturias. En su larga trayectoria han sido varias las obras literarias que han reflejado su historia, pero nunca se hizo un recorrido gráfico por la misma. Por ello, desde la Asociación de Antiguos Alumnos, os invitamos a hacer un viaje por su historia, y para ello debemos retroceder nada menos que 125 años. Nuestra historia se inicia a finales del siglo XIX, cuando la Compañía de Jesús, en respuesta a los requerimientos de la feligresía, decide construir un colegio en la finca El Real, propiedad de la familia Cienfuegos Jovellanos. El edificio, de carácter sobrio, destacaba por la solidez de construcción y la comodidad interior. Fue diseñado por el hermano Casimiro Echarri y el arquitecto José Marín Basterra, y construido en un tiempo récord. Su primera piedra, bendecida por el obispo Martínez Vigil, fue colocada el 3 de febrero de 1889 y la actividad académica ya se inauguraría el 30 de septiembre de 1890. Para la construcción fue fundamental la herencia recibida de Juan Menéndez Jove, llegándose al acuerdo con el entonces obispo Martínez Vigil de edificar una iglesia anexa al colegio que, construida específicamente con la citada herencia, pasaría a manos del obispado en el caso de que los jesuitas abandonaran el centro. La edificación principal, de forma cuadrangular, tenía planta baja y 2 pisos, uno menos que actualmente, y contaba con un jardín interior y otro exterior a la entrada del colegio. En la parte posterior se encontraban los patios de juegos, divididos por un frontón que llegaría a separar a los alumnos externos medio pensionistas de los internos. A la derecha de la zona de recreo existía una edificación de planta baja que contenía el salón de actos y la sala de música, lindantes con una huerta en la que los jesuitas tenían vaquería, plantaciones diversas y un molino de viento. Así echó a andar nuestro colegio, que tras comenzar como centro de enseñanza primaria y secundaria, incorporó los estudios de comercio en 1907, desarrollando una labor educativa de gran prestigio que fue truncada años más tarde por la incautación republicana de los bienes de los jesuitas. En 1904, de la mano del padre Raimundo Olavide, nace la revista Páginas Escolares. Fue la primera revista que se publicaba en un colegio de jesuitas y durante 15 años la única. Con diferentes versiones y adaptándose a los nuevos tiempos, la publicación se ha mantenido hasta nuestros días informando del día a día de la vida colegial. Otro hecho trascendental en esta época fue la fundación de la Asociación de Antiguos Alumnos, el 1 de enero de 1914, creada tras el éxito de aquella memorable primera reunión de antiguos alumnos allá por 1908. Nacida inicialmente como punto de encuentro de antiguos compañeros con deseos de rememorar vivencias colegiales, pronto se convirtió en un importante apoyo para sus miembros como para la Compañía de Jesús, con la que se colaboró y se colabora en sus diversas obras. La Segunda República llegó el 14 de abril de 1931 y con ella la disolución de la Compañía de Jesús en España, mediante un decreto publicado en enero de 1932. El 3 de febrero de 1932, en un triste y frío acto, se produciría la incautación del edificio que pasaría a albergar al Instituto Jovellanos. Este, posteriormente, compartiría espacios con el Regimiento de Infantería de Simancas número 40, así como con presos y heridos de las revueltas tras la Revolución de 1934. A raíz del alzamiento militar del general Franco y del Regimiento Simancas, el edificio sufrió entre el 20 de julio y el 21 de agosto de 1936 un asedio que terminaría con el fallecimiento de la mayoría de los sublevados y la completa destrucción del edificio.
Antes de que finalizara la Guerra Civil, el 3 de mayo de 1938, se decreta la derogación del decreto republicano, volviendo la Compañía de Jesús a tener personalidad jurídica propia, reiniciándose la actividad docente en octubre de 1940, en un pequeño chalet de la calle Uría, alquilado gracias a las gestiones de quien fuera presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, don Humersindo Junquera. La labor incansable del padre Lamamié y el apoyo de los antiguos alumnos de la época hicieron posible que las autoridades gubernamentales de entonces devolvieran el solar a los jesuitas, cesión que tuvo lugar en octubre de 1941 con la entrega simbólica de las llaves. Así se inició un complicado proceso de reconstrucción que contó con el apoyo moral, económico y profesional de los antiguos alumnos. El diseño fue realizado por los arquitectos Francisco y Federico Somolinos. La ejecución de la obra fue llevada a cabo por Construcciones Cadavieco y el apoyo legal por Ildefonso Noriega. La reconstrucción colegial podemos considerar que se inició el 24 de agosto de 1942 con la reforma de los pabellones existentes para albergar a bachilleres y preparatorios. Posteriormente, los trabajos se centraron en la iglesia entre 1944 y 1946, para finalmente acometer en 1945 la reforma del cuadrilátero principal del colegio, en este caso elevando la construcción en un piso más. La reconstrucción fue un proceso complejo que duró hasta finales de los años 50 y que contó con numerosas aportaciones materiales y donaciones altruistas, como fue el caso de la Virgen Inmaculada de la Iglesia, obra de los valencianos Gaspar y Peregrín Pérez Sanchís, sufragada en 1952 por Carmen Valdés Patac. El retablo que la contiene, que diseñado por los hermanos Somolinos, fue sufragada en 1953 por antiguos alumnos de la época, o el Sagrario, donación de don Emilio Botín San de Sautuola y López. La cesión del solar por parte del gobierno a la compañía no fue gratuito, sino que tuvo esta que cumplir 3 condiciones. En primer lugar, albergar una maqueta de propiedad municipal del edificio en ruinas que, realizada por la empresa madrileña Maquetas Unión, se inauguró un 14 de febrero de 1944 en la antigua clase de música, pasando en 1958 a su ubicación actual. En segundo lugar, la elaboración de sendos panteones en la iglesia, finalizados en agosto de 1946, y finalmente la instalación del monumento del Simancas, que, situado a la entrada del colegio, fue diseñado por Luis Moya y realizado por Manuel Álvarez Laviada. Con la reconstrucción comenzó una actividad académica que se fue adaptando a los devenires de la historia y las características de cada época, junto a pequeñas modificaciones de las edificaciones existentes para ir adaptándolas a las necesidades del alumnado. Una actividad académica que siempre se acompañó de una formación religiosa paralela y de actividades deportivas destacadas, quedando el colegio campeón nacional absoluto de los Juegos Escolares en 1957, en hockey sobre patines campeones de España en 1959, fútbol campeonato de España en 1981 y baloncesto equipo senior Inmaculada Ique, que participó en la Segunda División Nacional y cuna del Gijón Baloncesto, por poner algunos ejemplos. Un papel importante también lo jugaron las actividades culturales, como las representaciones teatrales y lúdicas, como las fiestas colegiales o las antiguas celebraciones de la onomástica del rector. En las últimas 4 décadas ha habido 2 momentos muy significativos en la historia del colegio. Por un lado, el inicio de los años 70 marcó una nueva etapa en el centro, marcada por la desaparición del internado y de las dignidades, la creación de la Asociación de Padres del Colegio, la conversión de la iglesia en Parroquia de la Inmaculada, la inclusión de las fotografías en los catálogos y la incorporación de las primeras alumnas, que comenzó en 1972, completándose la transformación en colegio mixto en 1993. El segundo momento trascendental fue la entrada del nuevo siglo.
Llega la modernización de la gestión, siendo elegido por primera vez un seglar como director. Se implanta la enseñanza bilingüe y se incorporan las nuevas tecnologías que no solo permitieron mejorar la comunicación entre profesorado, colegio y familias a través de la intranet, sino que en el momento actual permitirán sustituir los libros en papel por los ejemplares digitales. El monumento de la Virgen Inmaculada del Jardín Interior siempre ha tenido un significado especial para los antiguos alumnos, pues a sus pies se han desarrollado las celebraciones más emotivas, como la despedida colegial, las fotos de los catálogos o los recuerdos cuando antiguos alumnos se reencuentran con su colegio tras años de alejamiento, por poner un ejemplo. La primitiva imagen de la Virgen, diseñada por el hermano Prudencio Urbina, fue esculpida en mármol de Carrara por los prestigiosos escultores Vicente Larrea Aldama y Serafín Basterra. Toda la obra fue financiada por Manuel Velasco Heredia y Leonor Herrero Vázquez, padres de los antiguos alumnos Ramón, promoción de 1898, y Manuel Velasco Herrero, promoción de 1907. Inaugurada el 31 de diciembre de 1904, desapareció durante la Guerra Civil, siendo su destino, aún hoy, un misterio. Tras la reanudación de la actividad educativa en los años 40, un nutrido número de antiguos alumnos rememoraban con nostalgia aquella imagen. Por ello, se decidió levantar una nueva con motivo del centenario del Dogma de la Inmaculada. Su construcción fue posible gracias al apoyo económico de los antiguos alumnos y de su asociación, y la nueva imagen, orientada en sentido contrario a la previa, fue obra del afamado escultor Manuel Álvarez Laviada. Su inauguración tuvo lugar el viernes día 18 de junio de 1954. Posteriormente, en su base se ha incluido en 1965 una placa conmemorativa de la Asociación de Antiguos Alumnos en su 50 aniversario, y en los laterales y cara posterior los nombres de los alumnos de la promoción que terminaban sus estudios, profesores y jesuitas de 1991, año del centenario colegial. Otro elemento característico del colegio es su escudo, y es que a lo largo de la historia nuestro colegio ha tenido dos. El existente durante la primera etapa del colegio, 1890-1932, de diseño cuartelado, tenía en el centro una imagen de la Inmaculada y todo él estaba rodeado por el toisón de oro. Después del inicio de la actividad colegial en la posguerra, se decidió abandonar el emblema previo y se planteó un nuevo diseño. Tras un boceto inicial que no llegó a prosperar, la Compañía de Jesús se decantó por el proyecto del padre Antonio Porteiro, profesor de dibujo del colegio, quien perfiló en 1950 el modelo aún vigente. Se trata de un escudo mantelado. En el cuartel de la izquierda, en campo de plata, unos llares y caldera de sable a la que están asidos dos lobos pardos. Esta parte procede del escudo de armas de Loyola. El cuartel derecho muestra sobre campo de plata el escudo de Gijón. La manteladura, en campo azul, tiene un ramillete de 3 azucenas representativas de la pureza de María. Llama la atención cómo la Virgen Inmaculada Concepción desaparece como figura principal del escudo y queda solo representada por las azucenas en la porción más pequeña del mismo. Acolada al escudo, la cruz laureada de San Fernando. Enseñanza jesuíticos de la primera mitad de
Desde su inauguración hasta finales de los años 60, la proclamación de dignidades eran actos solemnes, en los que se entregaban las correspondientes medallas, diplomas o fajines, y que comenzaban con la lectura de un lema común para todos los colegios de la compañía, que con los años sufrió pequeñas variaciones y que aún es recordado por todos los alumnos de aquellos y empleado actualmente para la entrega del premio Padre Arrupe. Las congregaciones marianas destinadas a fomentar la vida en la fe jugaron un papel esencial en la educación religiosa de los alumnos, sobre todo en el colegio primitivo. La primera data ya de 1890, año de la inauguración del centro, y estaba integrada por 5 de los alumnos fundadores. Posteriormente, adquirió un gran desarrollo hasta que en 1967, adaptándose a nuevos tiempos, fueron sustituidas por las Comunidades de Vida Cristiana, CVX, y otras iniciativas posteriores a nivel colegial. La impronta cultural del colegio traspasa sus paredes no solo por los alumnos en él formados, sino por sus aportaciones a la cultura de nuestra región y de nuestra ciudad, como ha sido la creación en la década de los años 60 de la Biblioteca Asturiana por el infatigable antiguo alumno, el padre Patac. Algo que no todo el mundo sabe es que nuestro colegio, de larga tradición musical con sus bandas de música y coros, ha tenido 2 himnos. El primero ha sido el que ha perdurado hasta nuestros días. Su autoría se atribuye a Ignacio Ramón Uría de Arestegui, organista y profesor de música del colegio, siendo estrenado el 18 de diciembre de 1915, durante la celebración del 25º aniversario del colegio. Estuvo vigente desde entonces hasta 1962. En dicho año, a la letra creada ya en 1948 por el padre José María Becilla para las despedidas colegiales, se añadiría la melodía compuesta expresamente por el padre Alfonso Oña de la Fuente, creándose así un nuevo himno que pretendía ser menos majestuoso que su predecesor y que solo estaría vigente hasta iniciados los años 70. Con motivo de la visita a nuestro colegio del padre Pedro Arrupe en 1970, fue recuperado el himno actual gracias al padre Pedro Menéndez y Fuentes, siendo desde entonces el himno oficial del colegio. El colegio actual, resultado de una larga historia, atesora no solo un reconocido prestigio de calidad en la enseñanza plasmado por su acreditación EFQM o encontrarse año tras año entre los mejores 100 colegios de España, sino una indudable capacidad de inculcar un carácter de pertenencia al centro de los alumnos que por él pasan. Después de 125 años, sigue y seguirá formando hombres y mujeres competentes que, formados bajo la espiritualidad ignaciana, defiendan la justicia social y colaboren en el progreso de la sociedad. En agradecimiento a la Compañía de Jesús, y dedicado a los alumnos formados en este colegio, así como al personal docente y no docente de su larga historia.